¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Bueno, luego de un par de semanas donde el Señor estuvo usando a otras personas para traer la palabra, bueno, acá estoy de nuevo. Y el Señor me estuvo hablando la semana pasada ya con este pasaje bíblico, lo estuve compartiendo con los líderes. Con los líderes compartí este pasaje bíblico desde el Salmo 126, pero bueno, en esa oportunidad prediqué sobre otro tema. Si bien hablé del mismo pasaje, prediqué de otra cosa. Bueno, el domingo Alejandra estuvo predicando también sobre este pasaje, pero ella a su vez también predicó sobre otra cosa. Pero el Señor siguió hablando a mi vida y desde la semana pasada está hablando a mi vida con este Salmo 126. Yo te invito a que puedas buscarlo en tu Biblia, y dice allí el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a orar al Señor que Él hable a nuestras vidas de una manera especial en esta mañana. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque yo sé que vos estás en este lugar y, Señor, vos estás también en cada hogar donde es escuchada tu palabra. Y yo sé, Señor, que el enemigo se opone a que tu palabra fluya, Señor, con poder y con libertad. Pero yo te pido ahora que vos estés reprendiendo al devorador y cualquier espíritu de distracción, de incredulidad, cualquier espíritu o cosa o pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios y tu palabra. Señor, cualquier situación que quiera impedir que tu palabra y tu presencia fluya con libertad en esta mañana, lo reprendemos, lo echamos fuera, Señor, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Y yo te pido que tomes mi vida, que seas tú quien hable a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Espíritu de Dios, abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor, en esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Qué bueno que es el Señor. Aquí cuando uno lee este pasaje, este Salmo 126, sobre todo los versículos 5 y 6, se ve una escena que es cuando menos confusa, ¿no? Ya que más allá de que cuando un sembrador esparce la semilla, muchas veces el sembrador tiene que esforzarse, tiene que realizar su tarea con esmero, muchas veces incluso lo hace estando muy cansado e incluso sin ganas. Es muy raro o es casi imposible. Generalmente uno nunca ve un sembrador que mientras esparce la semilla va llorando. Sin embargo, el versículo 6 dice, ¿no? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y eso pareciera que nos confunde, porque lo cierto es que nunca se siembra con lágrimas, si bien es cierto que sí se cosecha, se ciega con regocijo, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee, no solo lee todo el Salmo completo, sino que investiga un poco con respecto al contexto histórico de este pasaje. Bueno, Alejandra lo explicó muy bien la semana pasada. Vemos que este es un salmo que está escrito durante el primer retorno de la cautividad del pueblo de Dios, ¿no? Ese pueblo que estuvo cautivo en Babilonia durante 50, 70 años. Bueno, según los escritos de Jeremías dan 70 años, ¿no? No vamos a entrar en detalles ahora,
Pero bueno, el pueblo estaba volviendo, ¿no? Porque los persas habían, vencido allí a los babilonios y se levantó un nuevo rey, Ciro el persa, Ciro el grande, que Dios lo escoge incluso a pesar de no ser del pueblo de Dios para que dé un edicto que diga que ahora el pueblo podía volver a su tierra, ¿no? A Palestina, y ese templo de Jerusalén que había sido destruido, poder empezar a reedificar la ciudad y volver a sembrar los campos. Entonces este salmo es escrito en ese tiempo, ¿no? Del retorno de los cautivos de Babilonia a su pueblo, ¿no? Entonces 70 años de cautividad. Si a esto le agregamos que en sus inicios el pueblo de Israel, en sus comienzos, ¿no? Cuando todavía no era una nación, tuvo que pasar 400 años en Egipto, de los cuales la gran parte del tiempo, porque luego que muere José y esa generación y muere el faraón, se levanta un faraón que no conocía a José ni lo que él había hecho, y entonces esclaviza al pueblo de Dios allí en Egipto. Y entonces ellos están, yo diría, unos 350, 360 años, no sé cuánto, como esclavos en Egipto. A eso debemos agregarle los 40 años que después están vagando por el desierto a causa de la incredulidad, a causa de la dureza de su corazón. En otras palabras, sin lugar a dudas, este era un pueblo que había sufrido demasiado, y de hecho en este momento este pueblo estaba saliendo de la cautividad y estaba volviendo a su tierra, pero al ver su tierra, el panorama, la situación era de su ciudad era completamente desoladora. Su tierra estaba devastada, estaba destruida, era una situación muy desalentadora, ¿no? Y entonces ellos llegan aquí. Sin embargo, estas personas que regresan de cautiverio, este grupo de judíos, pues no regresaron todos, como dijo Alejandra la semana pasada y como vamos a ver luego, pero este grupo que decidió volver a reedificar las ruinas, volver a su tierra, estas personas que estaban volviendo a su tierra, luego de sufrir tanto en la cautividad, podían decir con toda seguridad, escucha bien lo que te voy a decir, que ellos eran sobrevivientes de la cautividad. Había muchos que habían muerto allí en Babilonia, muchos sobre todo de las primeras generaciones. Luego nacieron nuevas generaciones que se acomodaron, se amoldaron a la cultura, pero muchos murieron durante la cautividad. Y ellos podían decir que ellos habían sido sobrevivientes de esa cautividad, pero no solo eran sobrevivientes de la cautividad, sino que yo creo que ellos entendieron, presta bien atención a lo que te voy a decir, que habían sobrevivido con un propósito. Ese propósito era nada más y nada menos que restaurar su tierra. Cada uno de nosotros, hermanos, a través de toda nuestra vida hemos sufrido tantas situaciones difíciles, tantas pérdidas, tantos momentos difíciles a nivel emocional, familiar, y especialmente durante todo este año hemos vivido luchas emocionales y luchas espirituales como nunca antes. En este año muchos han perdido a seres queridos, hemos perdido a gente cercana, gente amada, vecinos, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Hemos visto que hombres y mujeres de Dios han ido a la presencia del Señor durante todo este año, ¿sí? En otras palabras, personas que no han logrado sobrevivir a esta pandemia, que la podríamos llamar cautividad. No han podido salir de esta cautividad llamada pandemia o cuarentena, ¿no? Y esto realmente, yo no sé si ustedes, yo creo que sí,
porque a mí me ha pasado y a muchos le ha pasado, nos ha generado y nos genera mucho dolor, nos genera mucha tristeza, nos genera lágrimas, así como a este pueblo que estaba volviendo al ver la situación, eso también le generó dolor, le generó lágrimas en su corazón, ¿no? Nos genera preguntas. Yo escuchaba de una joven que realmente ha sufrido mucho en este tiempo, y a esta joven murió a causa supuestamente de COVID, ¿no? Su papá este año, y ella ya había perdido hace un par de años a su hermano también, pero luego al ver que una persona muy cercana a ella también estuvo con COVID y estuvo intubado y demás, pero el Señor lo levantó y se recuperó, y para la gloria de Dios hoy está bien. Esta joven, yo escuchaba que decía, al final Dios tiene favoritos, ¿no? Y entiendo su dolor, porque bueno, es lo que muchas veces todo esto genera en muchos. Dudas, preguntas, ¿cómo es? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? ¿Por qué a mi papá no y a esta persona sí? ¿No? Y todo esto genera realmente tanto dolor, tanto estrés, tantos momentos que no entendemos, ¿sí? A mi pastor yo ya les comenté que, bueno, le detectaron un cáncer de próstata. La primera operación ya lo operaron 5 horas, pero después lo tuvieron que volver a intervenir, y esta semana tuvieron que intervenirlo incluso por tercera vez. Y yo hablaba con Silvia, mi pastora, ¿no? La esposa del pastor Edgardo, y ella me decía: gracias por las oraciones, gracias porque se siente el amor. Y la verdad es que sí, yo particularmente muchas veces no entiendo por qué sucede esto, pero ella decía: pero yo confío en el Señor. Y ella había orado con Edgardo por el cirujano antes de la tercera operación, bendiciendo sus manos, y le hablaron de Cristo. Y bueno, actitudes distintas frente a el panorama desolador. Ahora, en respuesta a esta pregunta, ¿será que Dios tiene favoritos? Bueno, déjenme decirles que no. Dios evidentemente no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos, pero sin embargo, hoy yo quisiera decirte algo sin temor a equivocarme. Y esto es porque uno dice, bueno, entonces ¿por qué algunos se van y otros no? ¿Por qué algunos se fueron? Bueno, sin temor a equivocarme, yo hoy quiero decirte lo que el Señor me habló a mí. Y lo que yo creo firmemente es que aquellos que se fueron, bueno, se fueron por la sencilla razón que su tiempo en esta tierra y su propósito, el propósito de Dios en esta tierra, terminó, ¿no? Cumplieron el propósito de Dios en esta tierra, cumplieron el propósito por el cual habían nacido, su tiempo en esta tierra terminó, pero muchos otros seguimos estando aquí, y yo creo firmemente que estamos aquí por la razón de que aún hay propósitos de Dios que se deben cumplir. Por eso yo le puse como título a este mensaje: sobrevivientes con propósito. Sobrevivientes con propósito. Quiero que esto se grabe en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Si aún estamos vivos, si aún estamos aquí, si hemos pasado por esta crisis, miren, a lo largo de toda la historia han habido muchas catástrofes, muchas crisis, las Torres Gemelas, el tsunami en Indonesia, guerras, la Segunda Guerra Mundial, terremotos, ¿no? En Chile, en diferentes partes del mundo, desastres naturales, huracanes, donde mucha gente pereció y sin embargo mucha gente sobrevivió. Accidentes en la ruta donde se volcaba un micro y morían todos, pero quedaban 1, 2, 3 vivos. Bueno, yo creo firmemente que aquellos que sobreviven, no sobreviven porque sí, sobreviven porque Dios tiene un plan todavía con sus vidas.
porque Dios tiene un propósito. Entonces, si aún estamos vivos y hemos sobrevivido a esta crisis mundial, es porque Dios todavía no terminó con nosotros y porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. El Salmo capítulo 138 versículos 3, 7 y 8, dice así: el día que clamé me respondiste. ¿Te hace acordar algo esto? El día que clamé, cuando estaba angustiado, me respondiste. Y sigue diciendo: me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y mira lo que dice el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos inmortales hasta que hayamos cumplido el propósito por el cual nacimos. Somos inmortales hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si hoy estás angustiado, si hoy estás pasando esos momentos que decís: Señor, no doy más, necesito tu fortaleza. Bueno, el día que clamé, dice este pasaje, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás y me salvará tu diestra. Que puedas declarar esto y puedas clamar sabiendo que el Señor te escucha, que el Señor está ahí a tu lado, que el Señor tiene un plan con tu vida y que puedas decir: Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Entonces, hermanos, dice en Romanos capítulo 14, versículo 8, allí dice el apóstol Pablo algo tremendo. Él dice: porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces somos de Cristo. Vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo y tenemos recompensa también. Pero hoy yo quisiera que a través de este mensaje podamos comprender y discernir no solo que si estamos vivos, si hemos sobrevivido y hemos logrado, y confío que vamos a seguir vivos y vamos a seguir pasando esta crisis, no es solo porque Dios tiene un propósito, sino que también podamos comprender cómo entender y discernir que hemos sobrevivido con un propósito va a transformar nuestra vida y va a transformar nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Entonces, en primer lugar, comprender y discernir que somos sobrevivientes con propósito, en primer lugar, anótalo ahí, hace que vivamos con expectativas. ¿Cómo va a cambiar esta realidad tu vida y mi vida? Comprendiendo que cuando nosotros comprendemos y discernimos que Dios todavía tiene planes con nuestra vida, entonces esto hace que vivamos con fe y con expectativas. El versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Miren, si hay algo que esta pandemia ha logrado, ha hecho, es robarle a muchos las expectativas con respecto al porvenir, con respecto a su futuro. Esta pandemia ha hecho que muchos perdieran la capacidad de soñar, e incluso, y quizás alguno que me está escuchando diga: sí, eso me ha pasado a mí. Muchos han perdido hasta las ganas de vivir, han dicho: no aguanto más, me quiero morir, depresión, angustia, falta de expectativas, decir: ya está todo perdido.
Sin embargo, cuando realmente sabemos que hemos sobrevivido no por casualidad, no como fruto del azar, sino porque Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas que aún deben ser cumplidos, que todavía tienen que cumplirse. Bueno, entonces nuestras expectativas sobre nuestro futuro cambian radicalmente. Dice Jeremías capítulo 31 versículos 16 y 17, así ha dicho Jehová. Miren, cuando yo preparaba este mensaje y leía este pasaje, se me caían las lágrimas de emoción, no de tristeza, de emoción, porque es palabra de Dios. Mira lo que dice 31, 16 y 17 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, así te dice el Señor hoy: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. Recibilo en el nombre del Señor. El Señor dice que hay futuro, que hay esperanza para tu porvenir. No llores más, dice el Señor, no te entristezcas, no te deprimas, porque yo tengo planes de bien. Yo sé los pensamientos, dice Jeremías también, que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperan, darles un futuro glorioso. Entonces, aquí dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Me encanta esto de volver. 2 veces lo dice: volverán tus hijos, volverás de la tierra del enemigo, volverás a soñar, volverás a tener metas, volverás a tener esperanzas con tu futuro, porque el hecho de saber que hemos sobrevivido y sobreviviremos aún, porque Dios tiene propósitos para nuestra vida y para nuestro futuro, renueva nuestras expectativas y renueva nuestra fe. Entonces no llores más, ni estés más triste, porque vas a volver, vas a tener gozo, Dios va a renovar tus fuerzas, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, con tu familia, y te va a usar grandemente y vas a ver su gloria. Yo puse acá: no permitas que tus lágrimas sean más grandes o inunden tus propósitos. No permitas que tus lágrimas sean más grandes que el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que somos sobrevivientes con propósitos. Cuando sabemos y entendemos y discernimos que somos sobrevivientes con propósitos, esto hace también que tengamos expectativas de que aún tenemos mucho por hacer y mucho por alcanzar. Otra cosa más, saber que somos sobrevivientes con propósitos hace que tengamos expectativas. Escucha bien lo que te voy a decir: de que el Señor nos va a librar y nos va a cuidar y nos va a guardar como hasta hoy. El Señor te va a seguir guardando, no tengas miedo. El Dios que te guardó hasta hoy porque tenía propósito con tu vida, lo va a seguir haciendo. Y si por algún motivo, bueno, Él decide que mi tiempo y mi propósito aquí en la tierra, bueno, se terminó, yo pensaba, bueno, que sea, que ese momento me encuentre haciendo la voluntad de Dios. Que ese momento nos encuentre sembrando la preciosa semilla.
si el Señor en algún momento me va a llevar, que sea sembrando la preciosa semilla, que sea bendiciendo a los que me rodean, que sea reedificando la ciudad, restaurando, levantando el templo de Dios. Que no me encuentre ese momento devastado, deprimido, que no me encuentre ese momento porque yo bajé los brazos y perdí la fe y las expectativas. Y eso mismo te digo para vos. Que el día que el Señor te llame a su presencia, te encuentre haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito. En segundo lugar, entender, comprender, discernir que somos sobrevivientes con propósitos o con propósito, hace que vivamos con una actitud de gratitud. El versículo 2 del Salmo 126, la primera parte dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Hermanos, los momentos difíciles han sido y siguen siendo muy duros, muy dolorosos, muy tristes, muy estresantes, pero también tenemos muchísimo por lo cual estar agradecidos al Señor. Porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. El Señor estuvo conmigo. El Señor nos prosperó. El Señor nos bendijo. El Señor guardó nuestra salud, guardó nuestra familia. Y aquí estamos. Somos sobrevivientes con propósito. Entonces tenemos mucho por lo cual agradecer al Señor, no solo por lo que Él hizo, sino también que gracias a su presencia y a su propósito, escucha bien, tu vida y mi vida tienen sentido. Rick Warren decía, lo peor no es morir, lo peor es vivir sin propósito. Y morir sin propósito, obviamente. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar agradecido? Si el Señor no solo me ha guardado, no solo me cuida, no solo me bendice, sino que encima su presencia, su espíritu, su propósito le dan sentido a mi vida. Mi vida tiene propósito gracias a Él. Entonces, cuando entendés que sos un sobreviviente con propósito, esto llena tu corazón no solo de fe, no solo de expectativas, sino también de gratitud y de alabanza. Entonces, cuando llegues a comprender esto, no dejes de levantar tus manos y adorar al Señor. Cuando te caiga la ficha, como dicen los chicos, cuando te haga ese clic, cuando la palabra te sea revelada de que sos un sobreviviente con propósito, bueno, entonces no dejes de levantar tus manos y tu voz para adorar al Señor y para darle gracias y para decirle: Señor, me has hecho libre, le diste sentido a mi vida, gracias porque tú eres mi ayudador y mi cuidador. Hay mucho, hermanos, por lo cual agradecer al Señor. Los sobrevivientes agradecidos, hermanos, son mucho más felices. La gratitud trae gozo y alegría. Dice el versículo 3 del Salmo 126: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces, la gratitud, no solo conocer y entender que tengo propósito y que sobreviví con un propósito, sino ser agradecido a Dios, produce gozo, produce regocijo, produce alegría, hace que seamos mucho más felices. Por eso no te canses de ser agradecido a Dios, ni dejes de poner constantemente palabras y canciones de alabanza, de gratitud en tu boca, porque el Señor te ama, el Señor está con vos y tenés mucho por lo cual agradecer. En tercer lugar, faltan dos más.
En tercer lugar, saber discernir, comprender que somos sobrevivientes con propósito, hace que seamos de testimonio para otros o a otros. Hace que seamos un testimonio vivo para otros. Somos un testimonio vivo. Dice el versículo 2, la segunda parte: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Van a decir los que te rodean: chao, Dios hizo grandes cosas con tu vida, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudio. Los que te rodean dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Sabes por qué? Porque te convertiste en un testimonio vivo. Entonces no pierdas el tiempo hablando de lo que está mal. El mundo está mal, el país está mal, la salud está mal. Hay mucho por lo cual enfocarse, pero no pierdas el tiempo haciendo esto. No pierdas el tiempo quejándote o hablando mal del gobierno, o hablando mal del país, o hablando mal de la vacuna y hablando mal del aborto. Hay cosas que están mal, sí, lo sabemos, pero no pierdas el tiempo hablando de todo aquello que está mal, porque esto solo le da lugar al diablo, le quita la gloria a Dios. Y lo peor de todo, no sé si es lo peor, pero es tremendo, empaña tu testimonio. Porque ese tiempo que tendrías que estar invirtiendo en contar las maravillas del Señor, de contar lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida, lo dedicas en darle gloria al diablo por tu queja y por enfocarte solamente en lo malo. Entonces, si tuviste la bendición de ser un sobreviviente y Dios te guardó y te bendijo durante todo este tiempo y encima tu vida tiene propósito en Él, entonces permití que los que te rodean puedan conocer todo lo que Dios hizo con vos, con tu familia, y todo lo que Dios va a hacer, que puedan salir esas palabras de fe que glorifiquen a Cristo. Miren, la gente no necesita más personas que le traigan malas noticias. Basta con prender el noticiero para ver malas noticias. Las personas están desesperadas por ver a alguien que le diga hay esperanza. Alguien que le diga Jeremías, lo que dice Jeremías: esperanza hay para tu porvenir. Las personas están sedientas por ver que alguien diga: Dios te va a guardar, Dios me guardó, Dios tiene planes de bien para tu vida. Entonces no pierdas el tiempo dándole gloria a la pandemia. Dale gloria al Señor con tu testimonio, porque tenés mucho para testificar. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y eso glorifica a Cristo. El Salmo 40, versículo 1 al 3 dice: pacientemente esperé yo a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa desesperación que está inundando el mundo entero. Bueno, el Señor, vos podés decir: mirá, pacientemente yo esperé a Jehová, a Dios, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios lo hizo conmigo, y vos podés ser un testimonio de que esto es así. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y miren lo que dice el Salmo: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces,
entender, comprender que sos un sobreviviente con propósito y que la gloria, la misericordia, la gracia, el favor de Dios están y estarán siempre sobre tu vida, porque tu vida tiene propósito, va a hacer que te conviertas en un testimonio vivo para los que te rodean y que muchos puedan llegar a confiar y a rendirse al Señor y a conocer a ese Dios vivo y poderoso que vos y yo tenemos. Y por último, y este último punto, bueno, es un poco más duro, ¿no? Es más largo y es más duro, más largo el enunciado. Bueno, comprender y discernir que somos sobrevivientes con propósito hace que seamos determinados y responsables en cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando llegas a comprender esto, que sobreviviste no porque sí, sino porque Dios tiene propósito con tu vida, hay una misión que tenés que cumplir, entender, discernir eso te lleva a tener determinación en tu vida, a ser determinado o determinante, no sé cómo se dice, no importa, lo importante es que me entiendas, a tener determinación y responsabilidad en el llamado de Dios, en el propósito de Dios para tu vida. Como decía Alejandra el domingo pasado, los que estaban allí en Babilonia en cautividad y que tenían la posibilidad de regresar a su tierra eran aproximadamente 1 millón de personas, 1 millón de judíos. Sin embargo, bueno, algunos dicen 25.000, otros 40.000, 50.000. Lo cierto es que muy pocos retornaron, por lo menos en el primer retorno. Leyendo la historia, durante muchos siglos incluso siguió habiendo más gente en Babilonia que en Palestina, porque muchos estaban cómodos, porque muchos habían nacido, generaciones que nacieron en Babilonia y no conocían, no extrañaban las costumbres, no conocieron el templo y estaban cómodos. Y bueno, les sacaron un poco la cautividad, la esclavitud y se quedaron ahí cómodos. Y se quedaron, pero muchos otros volvieron, ¿sí? Y los que volvieron gozosos, volvieron alegres, triunfantes a su tierra. Sin embargo, al ver el estado desolador de sus ciudades, de sus aldeas y de sus campos, ese gozo se vio inundado por las lágrimas. Por eso dice, los que sembraron con lágrimas. Sin embargo, ellos, lejos de permitir que ese panorama desolador los desalentara, que esa situación desoladora hicieran que ellos se ahogaran en un mar de lágrimas o se abandonaran a sus penas y bajaran los brazos y dijeran, bueno, mejor nos volvemos de nuevo a la cautividad, ellos tomaron la decisión, y aunque con lágrimas, ellos fueron determinantes, tomaron la determinación de hacerse cargo de la situación. Ellos, a pesar de las lágrimas, decidieron asumir la responsabilidad de restaurar su ciudad, de volver a sembrar los campos, de sacar la maleza, de levantar esas casas caídas y de comenzar la reconstrucción incluso del templo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que habían sobrevivido al cautiverio con un propósito, y ellos se pusieron a cumplir el propósito por el cual habían sobrevivido. Pero muchos se quedaron cómodos. La gran mayoría de los que habían sobrevivido decidieron quedarse allí en Babilonia en su comodidad, pero ellos sabían muy bien que absolutamente nadie iba a hacer por ellos lo que a ellos les tocaba hacer. Ellos habían sobrevivido con un propósito, el de restaurar su nación. Y Dios los había guardado, y ahí estaban ellos. Entonces, si Dios permitió que vos sobrevivas hasta hoy, y si Dios te bendijo, y si Dios te guardó, y si hoy estás vivo
por la gracia y la misericordia de Dios, bueno, no cometas el error de estancarte en tu comodidad o por temor no animarte a cumplir el plan de Dios para tu vida, ¿no? Sino que puedas asumir con decisión la determinación, decir: Señor, yo tomo la determinación de cumplir tu propósito en mi vida, porque para eso he sobrevivido. Porque déjame decirte que de nada sirve que sobrevivas si no vas a estar dispuesto a vivir con propósito. Hemos comenzado las células presenciales y saben, durante toda esta pandemia hubo médicos, hubo enfermeros que estuvieron arriesgando su vida para salvar la vida de mucha gente, ¿sí? De hecho, nosotros como pastores durante esta cuarentena, al principio nos guardamos bastante, pero luego, cuando era necesario ir a una casa a ministrar y tuvimos que entrar a una casa y arriesgarnos, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque así como la gente necesita médicos, enfermeros para su salud física, este mundo necesita de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, para su salud espiritual y emocional. Mucha gente se ha muerto de depresión, de estrés, de un paro cardíaco porque no tienen esperanza. La humanidad necesita la iglesia. Por eso ahora hemos abierto las células y si el Señor lo permite, el día 3 de enero, si logramos terminar con la ampliación del templo, vamos a volver con los cultos. Seguramente vamos a hacer 2 cultos para repartir a las personas, para que no haya más de un 30% de la capacidad, porque es lo que las autoridades demandan. Ahora, no cometas el error de que por temor dejes de buscar de Dios y dejes de cumplir el propósito. No dejes de ir a tu célula, no dejes de ir a la iglesia, no dejes de edificar el reino por temor, porque sabes una cosa, cuando vas al mercado, cuando hacemos células, cuando hacemos culto, ¿hay riesgo de contagio? Sí, pero vamos a hacer todos los protocolos, vamos a cuidar, ¿no? A respetar los protocolos. Ahora, cuando vas al mercado también hay riesgo. Cuando vas a un cumpleaños de un familiar, de un conocido, también hay riesgo. Cuando viajas en el colectivo, vas al trabajo, lo que sea, hay riesgos. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. Si sos un sobreviviente con propósito, significa que sobreviviste porque Dios tiene un propósito con tu vida. En otras palabras, el que te guardó fue el Señor, porque tenía un plan con tu vida. No cometas el error de poner en segundo lugar a aquel que tiene poder para seguir guardando tu vida. No cometas el error de dejar de lado a aquel que tiene poder para darle sentido y propósito a tu vida. Y si te va a pasar algo, que sea haciendo la voluntad de Dios. Los que realmente entienden que son sobrevivientes con propósitos, hermanos, se determinan, tienen determinación y son responsables en decir: mi vida es tuya, porque si yo vivo, vivo para ti, y si muero, muero para ti, ya sea que muera o que viva, del Señor soy, y lo entienden. Y Pablo decía: yo del todo me gastaré lo mío, yo de todo me gastaré por amor de vuestras almas. Esa es la actitud de los que realmente han sobrevivido con propósito. Saben que el propósito de su vida es más importante que su vida. ¿Me entienden? De eso se trata el reino, de eso se trata la vida. Yo el año que viene voy a cumplir 50 años y el tiempo se fue volando y se va a ir volando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Vos podés tomar 2 decisiones: sobrevivir o vivir con propósito. Ahora, cuando juntás que sos sobreviviente con propósito,
la cosa cambia radicalmente. Entonces, hermanos, nunca vamos a lograr nada bueno aferrándonos al dolor, aferrándonos al temor o enfocándonos en la situación desoladora. La única manera de cambiar el futuro es sembrando en el presente la buena semilla. Es tomando la decisión, como dice el Salmo, de que tengamos que sembrar con lágrimas, hacerlo. Los que sembraron con lágrimas irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No digo que es fácil, no digo que no es difícil, no digo que no hay dolor, no digo que a veces nos hacemos preguntas. Yo les voy a confesar algo, muchas veces me costó llamar o visitar a alguien que estaba pasando por un momento difícil. ¿Saben por qué? Porque tenía una crisis interna yo mismo, por eso que le estaba pasando al hermano, porque no entendía. Digo, Señor, ¿qué le voy a decir? Me costaba, o sea, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, el Salmo no dice que sea fácil, dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero en ningún momento dice que las lágrimas van a menguar su determinación y su responsabilidad, porque ellos lo que iban a hacer lo tenían que hacer y punto. Y eso iba a traer como consecuencia que iban a volver con regocijo, trayendo llenos sus costales con la bendición, con el grano, ¿sí? Por eso la palabra de Dios, quiero terminar con estos dos pasajes bíblicos, Gálatas 6:9 y 1 Corintios 15:58, dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te canses. Corintios 15:58 dice, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta debe ser, hermanos, nuestra actitud al comprender que somos sobrevivientes con propósitos, ser determinados y responsables en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, a pesar de la lucha, a pesar del dolor, a pesar de las penas, a pesar de las preguntas que puedan surgir y de las cosas que no entendamos. Sobrevivientes con propósito. Eso es lo que somos. Sobrevivientes con propósito. Que esta verdad entonces te lleve, primero, a vivir con expectativa y fe con respecto al futuro. Segundo, que te lleve a ser agradecido, ¿sí? A vivir con gratitud, y esa gratitud te lleve a experimentar el gozo y la alegría del Señor. En tercer lugar, que esta actitud también te lleve, no recuerdo el tercer punto, perdón. Sí, eso, a ser un testimonio vivo, que esto te lleve a cumplir el propósito de Dios y a hacer luz a los que te rodean. Y por último, que esto te lleve a ser responsable y determinado en cumplir el propósito de Dios con tu vida. Quiero orar por vos, quiero orar por cada sobreviviente, sabiendo que el Señor nos va a seguir sosteniendo, y la promesa es que los que siembran con lágrimas van a volver con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre, te bendecimos, tantas gracias te doy, Señor, por este año, que parece ilógico darte gracias por este año, pero en este año vos forjaste nuestro carácter, y en este año vos estuviste sosteniendo a tu iglesia, Señor, y sostuviste nuestra vida. En el camino han caído algunos soldados, pero han caído y han ido a recibir su recompensa, su premio. Yo no tengo duda que aquellos hombres y mujeres de Dios que ya no están, que no lograron salir de esta crisis, Señor, han entrado a tu gloria eterna, Señor, y están siendo recompensados. Ellos han recibido la recompensa, ellos se han graduado antes que nosotros, pero nosotros estamos aquí y somos sobrevivientes
por una razón, que vos tenés planes aún con nuestra vida. Vos tenés propósitos, Señor, con nuestra vida. Por eso, en el nombre de Jesús, reprendemos el llanto, reprendemos las lágrimas, reprendemos la tristeza y el dolor que no nos quiere permitir avanzar. Yo reprendo todo espíritu de depresión, todo espíritu de incredulidad, Señor, y declaro que aquellos que hemos sobrevivido vamos a cumplir tu propósito, vamos a vivir con expectativas, Señor, vamos a hacer un testimonio vivo, Señor, al mundo. Los que nos vean van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, Señor. Vamos a vivir con gratitud y gozo, Señor, y vamos a ser responsables y decididos en cumplir tu voluntad en nuestra vida. Levanta tu iglesia en este tiempo, Señor. Que el poder de tu Espíritu esté levantando a aquel que está caído, Señor, sabiendo que hay, Señor, esperanza para nuestro porvenir y para nuestro futuro, Señor. Te bendecimos y glorifícate en nuestra vida. Señor, hoy queremos levantar nuestras manos en adoración, en alabanza a ti, declarando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nuestra vida, Señor, tiene sentido. Gracias a ti, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga.